Hola, te damos la bienvenida a Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio en el que cada semana un grupo de amigos se reúnen para hablar de libros. Acompáñanos. En este episodio conversamos con Rosalina de la Cruz sobre su poemario Ritual del Silencio. Rosalina de la Cruz nació el 1 de abril de 1986. Es oriunda de San Francisco de Macorís, República Dominicana. Graduada con honores de licenciada en Educación, Mención Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Es magíster en Lingüística Aplicada en la Enseñanza del Español por la misma universidad. Cuenta con una especialidad en Lengua y Literatura orientada en la enseñanza de la lengua española por la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Ha participado en centros diplomados, talleres, conferencias, congresos y tertulias relacionadas a las áreas de lengua, literatura y pedagogía. Ha publicado diversos artículos y ensayos sobre lingüística y literatura en periódicos y revistas de circulación local. Es una ferviente poeta, amante de la pluma y el verso. Actualmente forma parte de varios grupos y talleres literarios, entre ellos Taller Literario Domingo Moreno Jiménez de la UAS, Recinto San Francisco de Macorís, Círculo Literario Ricardo Rojas Espejo, Comunidad Literaria Cuántica y Núcleo de Escritores de la Región Nordeste. En 2017, el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís le otorgó un reconocimiento por sus aportes a la literatura regional. Trabajó como docente de lengua española y literatura en el nivel básico y medio del sector público por más de 10 años. Actualmente se desempeña como docente de lengua española del MINER, desempeñando su función en el Liceo Eugenio María de Hostos de la comunidad de Yagüiza, San Francisco de Macorís. Raíces. Ante la espera invisible de quien fui, flotan etéreas mis otras vidas sostenida en el silencio. Me busco en la orilla de estos caminos de polvo que dejan rastros de sol en las manos de la tarde. Tangibles se incorporan los cantos y sus notas pronuncian mi nombre. En cada vocablo la vida expande sus alas y el vuelo errante de la suerte acaricia el instante en el que florezco en pequeños astros primigenios de luz que parió la memoria. Cuando asida mis raíces, me elevo sin prisa al retorno de los sueños. Bien, amigos y amigas de la Tertulia Literaria Papel Maché, un nuevo episodio de este podcast dedicado a la difusión de la literatura, principalmente de República Dominicana, pero también de otros lugares, otras latitudes. Pero en esta ocasión tenemos con nosotros, ya ustedes la escucharon al inicio, leyendo uno de sus poemas, a Rosalina de la Cruz, a quien le damos la más formal y cordial bienvenida. Rosalina, ¿cómo estás? Saludos, Edward. Saludos para las personas que te siguen. Estamos muy bien, contenta, agradecida contigo por la invitación, que me hayas invitado para que hablemos de un tema que me apasiona muchísimo, es la literatura, específicamente la poesía. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, Rosalina, vamos a entrar de inmediato en materia. ¿Cómo fue tu primer contacto con la literatura, con el acto de escribir literatura, y específicamente poesía? ¿Cómo fueron esos inicios, tus lecturas, tus influencias, si se podría decir? Sí, correcto. Mira, te puedo decir que mis inicios así en la literatura se dieron a muy temprana edad. Yo desde pequeña, cuando estudiaba en séptimo, octavo grado, siempre sentí como esa inclinación hacia la producción literaria, inclusive sin saber realmente que estaba escribiendo alguna expresión, alguna manifestación artística, pero sí siempre escribía versos sencillos, frasecitas, me gustaba escribir y expresarme así de esa manera.
Pero recuerdo que ya estando en octavo grado, recuerdo que ahí fue donde viví mi primera experiencia, como ese acercamiento real a la literatura. Yo recuerdo que un día, estando en clase, un día normal de clase, la maestra de lengua española leyó un poema que se llama Besos, de Gabriela Mistral. Yo recuerdo que cuando yo escuché la lectura de ese poema, o sea, yo me impacté, quedé como prendida de ese poema, y fue como por la forma en que ella leyó, como entonó la melodía, el ritmo con que ella pudo leer ese poema. A mí me gustó, como que me impactó bastante, porque anterior a eso yo había escuchado, por ejemplo, los poemas de Salomé, El ave y el nido y eso, pero ese poema, en la forma en como ella lo leyó, fue lo que me impactó. Y yo recuerdo que luego me le acerco a la maestra, le dije que me gustó mucho el poema y que me gustaría, ella me lo prestó, yo lo copié completo. Y recuerdo que de tanto leerlo, luego que lo copié, de tanto leer y leer el poema, yo lo aprendí de memoria. Y ese poema es uno de mis favoritos, inclusive cuando tengo la oportunidad de declamar, ese es el poema que declamo. Te puedo decir que esa fue como mi primera experiencia. Ya luego, más avanzada en los estudios en el liceo, también empecé a conocer otros escritores, a Pablo Neruda, por ejemplo, Octavio Paz, César Vallejo y otros más que fueron pues influenciándome y que son los autores que hoy por hoy continúo leyendo. Manuel del Cabral es uno de los autores que he leído y que me gusta bastante, el propio Pedro Mir, también otros autores, por ejemplo, el propio Franklin Miesesburgo, son de esas literaturas que aunque no tan contemporáneas, pero sí son los que me gustan y los que me han influenciado y me han impactado un poco y han pues trazado ciertas líneas en mí para continuar escribiendo. Tiempo cero. Cierro los ojos y detengo el instante en el reloj de arena. Transito en su hilo de misterio y prontitud. Soy horizonte, lluvia de otros cielos y colores, matices en acuarelas florecidas. No conozco fronteras, soy el viento y su regazo, nube inquieta en lejanía, flor deshojada en el azar del deseo de labios que esperan el roce de otros, una caricia de agua en el trinar armonioso del río. Soy energía vibrante en el latido de un verso. Abro los ojos, el reloj y la arena siguen ahí, como si de veras existiera el tiempo. Rosalina, ¿por qué deberíamos leer poesía, según tu criterio, tu opinión? Mira, Eduardo, te puedo decir que leer poesía es sumamente importante en la vida de un ser humano. ¿Por qué razón? Porque la poesía es una manifestación artística que va despertando tu sensibilidad, tu forma de ser, tu forma de sentir y tu forma hasta de percibir, ¿verdad?, todo lo que te rodea. Una persona que lee poesía es un ser sensible, una persona que no se, vamos a decir que siente, que puede expresar lo que tiene en su entorno de una manera más, si se quiere, más simple, más sencilla, porque te va despertando ese amor y esa sensibilidad hacia todo cuanto te rodea, o sea, todo cuanto eres. Según vi en tu biografía, Rosalina, tú te dedicas a la docencia, específicamente en esta área de literatura, no sé si lengua española también. Así es. ¿Cómo tú definirías la relación que tienen los estudiantes actuales con la poesía? O sea, ellos les gusta, no les gusta, les da lo mismo, o sea, son apáticos o realmente tienen algún interés en la poesía. Mira, buena tu pregunta. Así es, yo soy docente en el área de lengua española, tengo ya unos 9 años ejerciendo en el sector público, trabajo en el Liceo Eugenio María de Hostos. Y mi experiencia impartiendo
en la asignatura y trabajando literatura, ha sido gratificante, porque ciertamente tú sabes que los jóvenes ahora tienen muchos intereses muy apartados quizás de sus propios estudios y de su propia formación y mucho más de la literatura, imagínate tú. Pero cuando tú eres un maestro que también disfrutas de la literatura, que te apasiona la literatura y la creación, tú transmites ese sentir y eso los estudiantes lo asumen así, lo viven así, ese sentir y ese disfrute que tú haces de la literatura, tú se lo puedes transmitir a ellos. Cuando tú lees, cuando tú disfrutas, cuando tú le haces entender que esas producciones tienen algún sentido, tienen algún significado y que podemos pues descifrarlo al momento en que leemos, en que nos acercamos a la vida de esa escritora, a su contexto, a su realidad y cómo la poesía se puede convertir, como yo siempre le digo a ellos, en una arma de expresión de tu sentir, de ti como persona. O sea, tú escribes y esa poesía, esa literatura te permite a ti poder pues expresarte libremente. Tú has titulado este poemario como Ritual del Silencio, Rosalina. Y a propósito de eso, ¿qué importancia tiene el silencio al momento de escribir poesía? Sí, mira, hablar de silencio en el sentido del significado propio de esa palabra, no es simplemente entender el silencio como la ausencia de ruido, de que todo esté calladito, de que haya cierta concentración para escribir, sino vamos a referirnos al silencio exterior, al silencio ¿verdad? Que calla para que pueda hablar a través de la poesía ese ser poeta, ese ser creador que tiene esa necesidad de expresarse, que tiene esa necesidad de hacer alusión a todo lo que le apela, a todo lo que le rodea. Entonces, hablamos de un silencio, vamos a decir, exterior, y de un silencio interior también, cuando tú sientes esa necesidad de expresarte y de que esas voces, tú tienes voces interiores, ¿verdad?, que te hablan, que te aluden y que van despertando ese poeta, ese creador que hay en ti. A mí me llamó la atención lo del silencio. En medio de una sociedad que realmente es contraria al silencio, o sea, esta es una sociedad muy bullosa. Así es. De hecho, a veces tengo problemas para grabar este podcast porque siempre hay ruido en el vecindario y se cuela por el micrófono. Así es, así es. Los caribeños y los dominicanos en específico tendremos la tendencia a ser muy bullosos y como que el silencio es incómodo para nosotros, o da a entender cuando tú estás en silencio como fulano que tiene problemas, mira qué silencioso, no ha dicho ni una sola palabra. Qué calladito, sí, así es, así es. O sea, se ve como si el silencio fuera algo malo. Y es todo lo contrario, especialmente para el que quiere crear, ¿verdad? Así es. ¿Qué tú podrías decirnos de eso? Sí, ciertamente, mira, para la producción poética, entonces viendo el silencio desde otra perspectiva, sí se necesita, ¿verdad?, de cierta concentración, de que ese ambiente en donde tú creas, donde vas a escribir, donde vas a producirse, esté idóneo, ¿verdad?, adecuado para que puedan fluir las ideas, para que pueda surgir esa creatividad. Crear poesía o cualquier manifestación artística no es fácil, ¿verdad? Se requiere también de ciertas herramientas literarias, discursivas, que te ayuden a ti a poder producir entramar un discurso que sea significativo y que sea genuino. Entonces eso va de la mano también con ese ambiente de concentración, de creatividad, de silencio, de conexión contigo mismo, con tu interior, con tu yo soy, ¿verdad?, para poder crear y que esas creaciones realmente tengan significado y tengan sentido para ti y para quien te va a leer también. A veces como que hay que hacer un esfuerzo extra para uno poder conseguir esos momentos de concentración. Para poder leer. Así es. Mutación. Sí,
soy agua. Solo sé decirme en la lluvia, transito en gotas de gravedad por los aljibes del silencio, me escurro en el rocío que alimenta la noche, noche que también es agua contenida en la flor que soy cuando no soy agua. Bien, Rosalina, sabemos que tú formas parte de la comunidad literaria taucuántica. Háblanos un poco de tu experiencia dentro de ese conglomerado de escritores, poetas, narradores. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia tuya desde que inició, porque yo creo que has estado desde el inicio de la comunidad. Comunidad. Háblanos un Sí. poco de eso. Sí, Sí. Eva, así es. Como bien anuncias, yo formo parte de la comunidad literaria taucuántica. La comunidad es reciente, relativamente reciente, ¿verdad? Desde el 2019 coexiste, y para mí ha sido muy significativo poder pertenecer a esta comunidad literaria, pues como te dije anteriormente, yo siempre he sentido esa inclinación, ese deseo de escribir, ese amor por la literatura, y escribía desde mucho antes de entrar a la comunidad. Ya tenía mis poemas y eso, pero a raíz de que entro a la comunidad literaria taucuántica, siento que pude descubrirme mejor como poeta, redescubrirme mi ser creador. Esta comunidad me ha ayudado bastante porque, como lo dice el nombre, somos una comunidad en unión. Ahí el fundador, el maestro Ramón Antonio Jiménez y otros de los compañeros, ¿verdad? Siempre viven ayudándonos, instruyéndonos, y convivimos ahí como unidos, como una unicidad para crear y para dejar fluir ese ser creador, y sobre todo redireccionando esas producciones en procura de crear mejor seres humanos en nosotros. Nuestro fuerte ahí en la comunidad es la producción poética, pero también hay otros géneros. Tenemos ahí pintores, otros que se declinan más por la parte narrativa de los ensayos, los cuentos, pero nuestro fuerte ahí es la producción poética. Yo me siento bastante agradecida porque siento que he despertado una poeta que dormía en mí. Y hay una frase que la dice mucho Ramón Antonio Jiménez. Él dice: la poesía no es invención, o sea, no hay que inventar nada, más bien es testimoniar lo vívido. Es decir, la poesía es un testimonio de lo vivido, de tu experiencia, de cómo tú te percibes en el mundo y percibes todo cuanto te rodea, y de cómo entonces tú puedes llevar esas percepciones al plano de lo creativo a través de una producción poética. Se me ocurre preguntarte así de improviso. ¿La persona que se dedica a la poesía realmente lo lleva a su ADN o se puede aprender a escribir poesía? ¿Qué tú piensas sobre eso? Mira, yo creo que se aprende a escribir poesía, porque para tú consagrarte como poeta o decir, ¿verdad?, que eres poeta, no es simplemente que escribo un verso, que escribo que produje esto, sino es, digamos, la sensibilidad con que tú percibes, cómo tú puedes transmitir y convertir eso en arte. Ciertamente, y mira cómo te pude explicar que yo desde muy pequeña escribía, siempre tenía esa inclinación, pero ya luego es a raíz de que voy leyendo, conociendo poetas, conociendo obras, que he ido, digamos, perfilándome, trabajándome más como poeta, como escritora. Y la comunidad obviamente que me ha ayudado bastante para ir desarrollando esas habilidades discursivas, esas habilidades literarias que se necesitan para poder producir. ¿Dónde los oyentes pueden adquirir un ejemplar de este poemario, El Ritual del Silencio? Está publicado, solamente que no hicimos muchos ejemplares en esa primera edición. No tuve la suerte de tener muchos ejemplares para la venta, porque tenemos en proyecto seguir trabajando el texto para ya más adelante ver como una cantidad mayor de libros, entonces podemos comercializarlo. Pero por el momento solamente pude tener algunos ejemplares para amigos cercanos y para personas muy allegadas a mí. Ya más adelante tendremos también para la venta.
Sí, no, también está Amazon ahí, que cualquier Ajá, cosa es otra ventana sí, correcto. válida para publicar. Así es. Pues bien, Rosalina, solamente me resta agradecerte de manera muy efusiva y dándote la mayor de las gracias por haber aceptado esta invitación a este episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Y nada, las puertas siempre van a estar abiertas para hablar de poesía, o no sé si tú incursionas en algún otro género también. En el futuro podríamos ya conversar sobre cualquier otra obra tuya. Sí. Así que muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Muchísimas gracias a ti, Edward, por la invitación y por compartir conmigo, ¿verdad?, esta experiencia tan bonita de poder expresarnos y dar a conocer esas producciones que vamos haciendo. Muchísimas gracias a ti por la invitación y saludo a todas las personas que te siguen en este espacio literario de Papel Maché. Gracias. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.